para promover la innovación en la administración pública. Buscamos promover una mentalidad y cultura innovadoras en las entidades que permita que en el diseño y entrega de bienes y servicios se ponga al ciudadano en el centro de la toma de decisiones. En el marco de estos esfuerzos, este primer webinar apertura un ciclo de espacios de aprendizaje e intercambio de experiencias a ser realizados en el segundo semestre del 2023, cuyas fechas estaremos informando a través de nuestras redes sociales y la página web de la Secretaría de Gestión Pública. Les pido que puedan estar atentos a estas fechas que estaremos anunciando próximamente. Este webinar tiene como objetivo mostrarnos la relevancia de generar condiciones y procesos favorables para la innovación pública como medio para generar valor público, tanto a nivel de servicios que reciben las y los ciudadanos, como a nivel de gestión interna. En ese sentido, quiero darle la bienvenida a nuestro ponente, Manuel Maldonado. Manuel es diseñador de políticas en el Instituto de Innovación y Propósito Público en la University College London, director adjunto de la Asociación Valor Público y profesor de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se ha desempeñado como servidor público en el Perú durante más de 10 años en áreas como diseño centrado en el usuario, modernización de la gestión pública, innovación de servicios y reforma del servicio civil. Tiene una maestría en innovación, políticas públicas y valor público de la University College London. Y ahora sí, damos el paso a Manuel para dar inicio a este webinar. Muchas gracias. Gracias, Mili. Voy a compartir pantalla para poder... Creo que ya se ve. Bueno, buenos días con todos y todas. Gracias a la PCM por la invitación. De hecho, creo que ese es un espacio muy bueno para comenzar a hablar de innovación y cómo la innovación puede aportar al desarrollo de la gestión pública y la mejora de los servicios, bienes y regulaciones. Em, Hoy yo lo que quería comentar en parte en base a este tema de la importancia de la innovación pública, en especial en el sector peruano, lo que quería hacer era comenzar desde quizás un contexto un poco más genérico e ir aterrizando hacia la realidad de nuestro país. En ese sentido, básicamente hoy día vamos a conversar acerca de 6 puntos. El primero es más o menos cuál es ese contexto en el cual nos enfrentamos los servidores civiles. Em, Quizás en una nota mucho más global, no necesariamente enfocado al Perú, pero que claramente tiene una implicancia en el país. ¿Cuáles, ¿Cuáles son esos problemas que el actual modelo del sector público tiene, este modelo de intervención para generar cambio en la sociedad? Luego vamos a ver cómo la innovación pública es relevante como una alternativa de cambio a este modelo que tenemos de intervención. Finalmente hablaremos brevemente del Perú y en términos de innovación pública y quizás un poco el rol de la SGP y otros actores de este ecosistema. Veremos un caso emblemático, que es el caso del Mac Express, y detallaremos un poco cómo es que representa un ejercicio de innovación. Y concluiremos con algunas ideas finales que básicamente buscan recapitular lo que hemos conversado o lo que hemos trabajado el día de hoy. ¿Cuál es ese contexto al cual nos enfrentamos como servidores civiles? Ahí existen algunas tendencias que en realidad, como yo menciono, ya son realidad. Hay desafíos globales interdependientes más intensos y frecuentes. Ahora, por ejemplo, un caso reciente que todos experimentamos en distintos niveles fue el caso del COVID, que no solamente afectó a países individuales, sino afectó al mundo en su totalidad y que todavía tiene repercusiones, ¿no? En términos de las cadenas logísticas, acceso a la salud, precios de los bienes, etc. Otra tendencia es que las personas tendrán a juntarse en grupos más fragmentados con valores y principios antagónicos. Ya hemos visto eso en nuestro país, en los casos de la gente de derecha contra la gente de izquierda, en otros países donde el, el- los temas políticos lo que han terminado generando es una división entre amigos, sociedades, familias, y eso obviamente ya es algo que está pasando. Las crisis exceden las capacidades de los sistemas actuales de gobernanza internacionales y nacionales
Y por gobernanza me refiero a la forma que gestionamos lo público. De nuevo, regreso al caso del COVID. Eh, Estas crisis excedieron, por ejemplo, la capacidad del Estado peruano y no se pudo dar respuesta de forma eficiente a la demanda que se tenía, por ejemplo, de camas, de ventiladores, de vacunas, de ayuda social o de apoyo a la gente que estaba siendo afectada por la pérdida de empleo, entre otras cosas. Vamos a ver, o ya estamos viendo una exacerbación de tensiones y luchas por el poder. De nuevo, lo hemos visto en las distintas crisis políticas que tenemos en nuestro país y que van pasando en otros países también. Bueno, recientemente acabamos de ver el asesinato del candidato presidencial en Ecuador. Y la última tendencia es que las comunidades, es decir, los grupos que se van formando, se van a ir adaptando a vivir en incertidumbre y un cambio constante y mucho más frecuente como una realidad. Es decir, la estabilidad que quizás todavía existe en algunas partes va a dejar de existir y la norma y lo normal va a ser un cambio continuo y una necesidad de adaptación constante. Esto es algo que nosotros experimentamos en nuestro día a día como servidores civiles, no es algo ajeno a nuestra realidad, a la realidad del Perú o a la realidad de nuestro trabajo. Ahora, esto también se traslada, si bien tenemos este lado mucho más genérico y global, a cómo se siente la ciudadanía respecto a las tendencias y cómo el modelo de gestión pública actualmente viene afrontando esas tendencias. Esta es una encuesta de Ipsos que dice, por ejemplo, la economía está amañada para favorecer a los ricos y poderosos. Eso es cierto de acuerdo a la población en un 80%, en el caso de Perú, mucho más arriba del promedio en todos los casos. A los partidos políticos tradicionales no les importa la gente como yo. 81% de las personas del país sienten eso. Los expertos locales no comprenden la vida de personas como yo. De nuevo, 75% de personas de nuestro país sienten eso. Es decir, ya sean los alcaldes, las personas de la región o los que nos representan políticamente. Y una última es, para arreglar el país necesitamos un líder fuerte dispuesto a romper las reglas. Un 47% de la población siente que eso es lo que se necesita, ¿no? Y por eso quizás lo que vemos más en términos de los candidatos que terminamos eligiendo son estas personas que se van al extremo, ¿no? Que de cierta manera critican el modelo actual, es decir, esto no funciona, hay que hacer un cambio radical, pero en la mayoría de los casos terminan haciendo mucho más de lo mismo y manteniendo el status quo. Las crisis políticas que tenemos hoy en el Perú y que, bueno, se viven en otras partes de Latinoamérica y en otras partes del mundo, pero en especial en el Perú, y esto es algo que ya se ha conversado bastante, es que a pesar del crecimiento económico, que en muchos casos ha sido macroeconómico, ¿no? A nivel de la economía en general y no necesariamente de la economía individual, y la continuidad de un sistema democrático, de nuevo que en el Perú ha sido relativamente frágil, pero se ha mantenido, no hemos progresado lo suficiente en resolver los problemas básicos y no hemos logrado incorporar a los diversos grupos de nuestra sociedad. ¿No? O sea, todavía existe pobreza, todavía existe problemas de acceso al agua, problemas de infraestructura, acceso a la salud, calidad de la educación a nivel de instituciones públicas, entre otras cosas. ¿No? A pesar de este gran crecimiento económico, el Estado peruano en particular no ha sabido cómo traducir esto en cambios que efectivamente incorporen a la mayoría de los peruanos. Lamentablemente, a consecuencia de esto, y como hemos visto en las tendencias anteriores, más extremismo y populismo, no solamente de izquierda, sino de derecha, van a seguir siendo la tendencia, ¿no? Si algo no cambia, las personas buscan soluciones radicales. Ahora, esas soluciones radicales todavía no se han implementado en el país, quizás ya se han implementado en otros lados, pero existe una necesidad eh, de cambio. Entonces, claramente, el actual modelo de intervención del sector público no funciona, no sé si en su totalidad, pero claramente no funciona para un grupo de personas que no ven reflejada una mejora en su calidad de vida. Ahora, ¿cuál es el modelo actual del sector público y a qué me refiero con este modelo de intervención? En, en sencillo, y esto es lo que hemos trabajado también desde la asociación, es que nosotros vemos el modelo compuesto por tres grandes actores. El primero
lo que nosotros denominamos superhéroes o superheroínas, ¿no? Que son los gestores públicos, como todos los que estamos en esta llamada y los quizás en esta videoconferencia, o todos los que están en su casa trabajando o en las instituciones públicas trabajando, que tratan de impulsar el coche, ¿no? De promover cambios enfocados a los resultados que le importan al ciudadano. Por otro lado, tenemos la gestión pública, que es este conjunto de reglas que existen para realizar proyectos, las tareas, las actividades dentro del Estado, que básicamente es un sistema que incentiva la burocracia, la ineficiencia, la corrupción, versus incentivar la innovación y la generación de valor, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, el ejemplo clásico es el proceso de compra, ¿no? Que prima el precio sobre la calidad o que prima el precio sobre eh, qué tan relevante es el bien que se quiere comprar para un tipo de necesidad. Entonces, este es claramente un sistema que termina incentivando el desarrollo de papeles, formatos, versus la simplicidad y la orientación hacia el desarrollo del valor público. Y finalmente, tenemos una ciudadanía que cada vez demanda más de nosotros, cada vez su demanda se traduce en más acciones, que quiere decir protestas, que quiere decir la falta de pago de impuestos, que quiere decir la, la, la desconfianza en el actuar del sector público, ¿no? Tenemos una ciudadanía que ha ido incrementando de cierta manera su participación por fuera de, del Estado, es decir, no pagan impuestos, protestando, no participando en actividades. Más o menos esto es como eh, se resume el modelo actual de intervención. Acá podemos ver una segunda mirada de ese modelo, quizás en un segundo grado a nivel de profundidad, donde tenemos a los superhéroes y superheroínas, a las reglas de juego, tratando de trabajar alrededor de estos elementos, ¿no? La autoridad política, que está enfocada a resultados a corto plazo, que tienen una orientación mucho más vinculada al impacto y la imagen mediática, más aún ahora que los ciclos de elección se han acortado, no hay reelecciones, no hay posibilidad de mantenerse en el cargo, mucho mayor el enfoque a corto plazo y que tiene un gran poder político que en algunos casos se traduce en ventanas de oportunidad o asignación de recursos. Tenemos por otro lado a los organismos que de cierta manera ejercen control sobre estos superhéroes, superheroínas y el modelo y las reglas de juego, que son la Contraloría, el MEF, la OSCE, el Congreso, entre otros, que lo que buscan es el cumplimiento de las normas, las reglas, la rendición de cuentas, eh, es decir, el desarrollo del lado formal del actuar de la gestión pública. A la derecha o a la izquierda, dependiendo de cómo lo estén viendo, tenemos la ciudadanía, que de nuevo demanda valor público, demanda eficiencia en el uso de recursos y también demanda transparencia y cero corrupción. Y finalmente tenemos los medios de comunicación, que de cierta manera también están abocados, en algunos casos, a el corto plazo, ¿no? La noticia del momento, la rentabilidad en base a cuántas personas atraigo, ya sea a un artículo, a un reportaje o alguna nota de prensa, ¿no? Esto es el mundo en el cual los servidores civiles, como los que están en esta llamada y los que están en otros lados, se desenvuelven, ¿no? Esos son los actores que tienen a su alrededor y esa es la forma, de cierta manera, claramente bastante resumida de cómo el modelo de intervención en el Perú se da, ¿no? ¿Cuáles son algunas características de este modelo, del modelo que hemos descrito y algunas ya las he mencionado? Em, Tenemos un gran enfoque a la gestión de cada organización, es decir, a la gestión individual de cada organización, a la gestión de, por ejemplo, de la PCM, a la gestión del MEF, a la gestión de Servir, de SUNAS, de un municipio, de un gobierno regional. El enfoque está bastante orientado a esta naturaleza individual. Se caracteriza por la desconfianza y esto ya viene desde el modelo burocrático original.
o bueno, la mala interpretación del modelo burocrático original, que básicamente los controles existen porque hay una desconfianza inherente a la naturaleza humana. La tecnología, en algunos casos, y no en todos, porque ha habido un gran avance en transformación digital en el país, ha servido o se utiliza para digitalizar la burocracia, es decir, no necesariamente sirve como un elemento disruptor. Ya esto ya lo había mencionado, este nuevo modelo, perdón, este modelo está enfocado en lo coyuntural y el corto plazo. Los ciudadanos tienen una participación pasiva. Algunos de los mejores ejemplos que tenemos es el presupuesto participativo, que igual es sobre un monto pequeño en algunos casos, no necesariamente lo más relevante del proceso de presupuesto de una entidad o de un municipio o un gobierno regional. Y lo más práctico que tenemos es la gente participa en la gestión y en este modelo a través del voto, ¿no? Sobre quién elige. Pero no necesariamente existen espacios predeterminados para que los ciudadanos puedan ser parte de los procesos de diseño, implementación o evaluación de las políticas públicas o de las acciones del Estado. Y finalmente, las organizaciones públicas están enfocadas al cumplimiento de reglas y su naturaleza es de funciones rígidas. Hay una inherente preocupación de los servidores civiles en los efectos que puede generar tratar de implementar algo nuevo, salirse un poco de la caja y pensar en soluciones distintas. Hay un miedo inherente cuando esto sucede de, por ejemplo, ser auditado o ser investigado por Contraloría o que efectivamente eso les traiga un problema a largo plazo. Ahora, esto es un modelo bastante complicado que no quiere decir que no existan ejemplos de servidoras y servidores que efectivamente han trabajado a pesar de esto y vienen generando impacto positivo en la ciudadanía. Entonces, el problema que tenemos es cultural y estructural, ya hemos visto un poco ambos de los dos, y está enraizado en estas formas en que tenemos de gestionar y gobernar, ¿no? Y es ahí donde se han presentado una serie de movimientos de generación de cambio, ¿no? Que buscan generar cómo podemos salir de este modelo burocrático y generar un nuevo modelo de gestión pública que permita efectivamente tener una mejor relación con la ciudadanía, estar más enfocado en los resultados, ser más eficiente con los recursos, generar mucho más participación con otros actores. Entonces, dentro de los más conocidos está la nueva gestión pública, que traía, bueno, entre otras cosas también en modelos similares, la relación de herramientas privadas al sector público, el gobierno abierto, que es algo que venía implementando la Secretaría de Gestión Pública, que busca de cierta manera incrementar la participación de la ciudadanía a través de la transparencia, a través de habilitar espacios de conversación. La nueva gobernanza pública, gobernanza digital, de nuevo, que es un poco lo que se ha hecho también con el tema de transformación digital. Y lo que nos lleva a este webinar es justamente las cosas vinculadas a la innovación colaborativa o innovación en general y el diseño centrado en el ciudadano o el usuario, ¿no? Estos dos elementos que de cierta manera componen lo que se entiende como innovación pública o innovación en el sector público. Obviamente hay componentes adicionales, pero aquí lo que quería mencionar es que básicamente estos dos modelos o estos dos movimientos son una forma de buscar generar cambios sobre el modelo actual, el modelo que les presenté con el elefante, con los superhéroes, superheroínas, esa forma de actuar o esta forma de intervención del sector público. Ahora, los mencionaba, la innovación pública como una alternativa de cambio, bueno, como una forma de generar una nueva, un nuevo esquema de intervención, un nuevo modelo de intervención en el Estado. Y por eso la relevancia de seguir trabajando en eso, de seguir apostando, de seguir invirtiendo recursos y capacidades en temas de innovación pública. Ahora, ¿qué es la innovación en el sector público? Como ven, eso es solamente una muestra de las distintas definiciones que hay respecto al tema. Eh, es tan simple como
es la aplicación de nuevas ideas en la creación de valor público, hasta quizás algo más complejo que, como lo define el CLAD o la OSD, que es la innovación en el contexto de lo público, tiene que ver con el aprovechamiento de estímulos internos, personas y entorno organizativo, externos, demanda de la sociedad de colaboración ciudadana y de otros actores, laterales, benchmarking del sector público y superiores, nuevas corrientes sociopolíticas. La OCDE lo define como la innovación en el sector público, se refiere a mejoras significativas en la administración y o los servicios públicos. Puede definirse como la implementación por parte de una organización del sector público de procesos, métodos o servicios nuevos o significativamente mejorados, destinados a una misión, a mejorar la provisión de un bien o un servicio. Hay definiciones, hay varias, pero las características en común de estas definiciones y lo que en realidad define la innovación pública perdón, la innovación en el sector público es, uno, que se trata de la creación o mejora de algo, ¿no? De algo ya existente o en todo caso la creación de un nuevo servicio, de un nuevo bien, de una nueva regulación, eh, que tiene materialidad. Muchas veces los problemas o los temores a la innovación pública es que efectivamente solamente quedan ideas o se trata de un grupo de post-its o gráficos que no llegan a concluir en nada. Lo importante de la innovación pública es que tenga materialidad, es decir, que efectivamente tenga un espacio de implementación. Lo otro es que está centrado en las personas. Ese es uno de los principales elementos diferenciadores, por ejemplo, con el modelo burocrático, que para que sea considerado un proceso de innovación pública o para que efectivamente se pueda generar el cambio que se propone, esto tiene que responder a las expectativas y necesidades de las personas, ¿no? Ya sean naturales o jurídicas, ¿no? Por ejemplo, tomando la definición de la política de modernización o la definición que tiene la SGP, perdón, la mejora de calidad de servicios, es lo que se entiende personas, ¿no? Que son tanto naturales como jurídicas. La fuente, la iniciativa de generar acciones de innovación proviene de distintos estímulos, como lo habíamos visto en el CLAD, que tiene que ver con, puede venir de una idea de un servidor público, puede venir de la demanda de un actor político, puede venir de la colaboración con una entidad pública, puede venir de la demanda ciudadana. Y finalmente, y quizás uno de los más importantes, quizás al igual que centrado en personas, es la iteración, ¿no? Y probablemente esto lo que tenga que ver es también con un cambio de mentalidad. La innovación en el sector público no es lineal, ¿no? Es un proceso constante de aprendizaje donde se construye en base al avanzado. ¿Qué quiere decir esto? Que la innovación en el sector público demanda tener un grado de tolerancia al error, no como algo negativo, sino como un espacio de aprendizaje. Y ese es un gran cambio de mentalidad porque finalmente nosotros como servidores civiles no hemos sido entrenados y la experiencia no nos ha enseñado que los errores son algo, entre comillas, positivo, ¿no? Sino muy, muy por el contrario, terminan siendo fuente o de alguna investigación, quizás algún problema interno, o en algunos casos también en el extremo despidos. Entonces, la innovación en el sector público requiere generar de un espacio de confianza y un espacio de seguridad para que los servidores públicos puedan efectivamente plantear soluciones distintas. La forma de hacer innovación en el sector público que más acogida ha tenido es el doble diamante, que viene de la Escuela del Pensamiento de Diseño, y en realidad esto este webinar no tiene la intención de ser una clase del doble diamante, pero esta es la metodología que más ha calado en los distintos países y distintas organizaciones públicas. Creo que ya tiene cerca de 15 años, si no me equivoco, quizás un poco más, un poco menos, y ha pasado ya, por ejemplo, por varias iteraciones. Este es el modelo original y un poco trae a colación estos elementos que habíamos visto, ¿no? Que los materializa.
inicia con entender cuál es el problema, ¿no? Es decir, efectivamente, ¿qué es eso que queremos solucionar? Y lo que plantea en realidad es hacer un proceso de divergente convergente, ¿no? O sea, convergente. En el sentido de que plantea que una entidad pública tenga la capacidad suficiente de ampliar su perspectiva en la etapa de descubrir, para luego regresar a un punto de análisis y síntesis en la etapa de formular, donde yo termino determinando efectivamente qué es lo que quiero solucionar, qué es ese problema, ese desafío al cual me quiero enfrentar. Paso de nuevo a pensar en amplio, a ver cuáles son las posibles soluciones y termino eh, en base a los resultados de las posibles soluciones, en base a mis procesos de testear, de probar, con una propuesta de solución para el problema que inicialmente se había identificado. Aquí algunos cambios de repente con el modelo actual. Uno es que lo principal es que no comenzamos con una solución, ¿no? Usualmente tendemos a rápidamente pensar que la solución va a ser una norma, una ley, o en algunos casos también la creación de una entidad, que es algo bastante común y quizás es algo que se repite mucho en nuestra realidad, que sucede algo y hay que crear una nueva entidad, ¿no? Suele ser las cosas que más se proponen, una de las cosas que más se proponen. Lo segundo es que es un proceso que va de lo genérico a lo más enfocado, ida y vuelta, a fin de desarrollar alguna solución, que no implica de nuevo el proceso quizás más tradicional de efectivamente el trabajo de gabinete, ¿no? Es decir, se nos encarga la solución de un problema y a veces lo que termina pasando es que es algo que individualmente desarrollamos o desarrollamos con un equipo sin coordinar con alguien más, con los usuarios o con los actores. Uno de los principios de innovación que hemos visto, una de las características de la innovación, es que efectivamente tiene que ver con centrarse en las personas e iterar. Ahora, como hemos visto, y quizás a modo de resumen, esta metodología tiene cuatro principios que están reflejados en el diseño, que es las personas van primero, se co-crea el cambio, iteramos varias veces y la parte visual es muy importante, ¿no? Para comunicar las acciones. De nuevo, un cambio respecto al modelo de intervención actual, ¿no? Que probablemente lo que implica es más trabajo aislado, mucho más vinculado a la producción y menos vinculado a la colaboración. Tres ventajas del doble diamante como una metodología de innovación es que permite generar una visión compartida del problema, está enfocado en las necesidades de las personas y finalmente ofrece una mirada distinta a problemas que podemos tener de forma tradicional. La innovación, la innovación pública en el Perú, ¿cómo está yendo esto o en qué va este proceso? En el Perú ya se busca un cambio de modelo, uno orientado hacia la generación de valor público. Y este modelo es el de la política de administración, ¿no? Que efectivamente lo que busca es romper estas relaciones quizás mucho más tradicionales, formales, eh, unilaterales, aisladas de trabajo, ¿no? Y lo que busca generar es un espacio donde efectivamente la gestión interna, los bienes y servicios, el enfoque de resultados, la parte un poco más normativa de la política pública de regulación y finalmente la estrategia de intervención em, estén alineados y trabajen de forma conjunta para generar valor hacia estas personas que están en el medio, hacia los ciudadanos. Ahora, este modelo, como ya hemos conversado como cualquier otro modelo, em, para este modelo de innovación pública es el habilitante central para que tenga una implementación exitosa. Porque efectivamente lo que podría terminar pasando es que en realidad el modelo que propone la Secretaría a través de la política de armonización replique lo que ya existe en el modelo burocrático y efectivamente no genere los cambios que se esperan, ¿no?
Es tan simple como mismas acciones generan los mismos resultados. Y eso es lo que se quiere tratar de evitar. Y efectivamente es por eso que la innovación, como hemos visto en láminas anteriores, se vuelve un elemento central. Ahora, la definición de innovación pública en el Perú, de acuerdo a los lineamientos que sacó el equipo de la Secretaría, es que es un proceso inclusivo y iterativo para definir problemas públicos, co-crear, prototipar e implementar soluciones viables que modernicen al Estado y agreguen valor a las personas. A diferencia de las definiciones que vimos en los otros casos, la definición de innovación en el Perú está muy vinculada a la modernización, es decir, a la política que hemos visto anteriormente. Es decir, la innovación tiene que ser ese elemento habilitante como ya habíamos mencionado. Rescata también los elementos que hemos visto en las láminas anteriores de iterativo, de prototipar, de co-crear, es decir, de incorporar al ciudadano en el proceso de desarrollo. Y finalmente concluye con lo más importante, que es efectivamente que todas estas acciones que se hagan terminan generando valor para las personas. Esa es la estrategia que el equipo está tratando de implementar en base a la noción de un ecosistema de innovación pública, es decir, un conjunto de actores y variables que tienen un fin en común, en este caso, impulsar la innovación pública o hacer la innovación de la innovación pública una alternativa viable para superar las deficiencias del modelo actual de la gestión pública. Y ahí hay tres ámbitos de trabajo, que está la parte de cultura, la parte de incentivos y la propia parte de trabajar en el networking, en las relaciones entre el ecosistema. Por ejemplo, este webinar tiene una doble función de generar un espacio de discusión, trabajando en el lado de cultura, pero también de conectar los actores del ecosistema, ¿no? Es decir, tratar de traerlos a un espacio de conversación a fin de eh, recopilar expectativas, recopilar preguntas, recopilar información. Entonces, volvemos a la pregunta inicial de este espacio, ¿no? ¿Por qué innovar en el sector público peruano? Y sin querer complejizar mucho en lo que hemos visto, es porque necesitamos restituir la confianza de la ciudadanía. Y necesitamos restituir la confianza de la ciudadanía. Y la única forma, en mi opinión, de reconstruir la confianza en la ciudadanía es incorporándolo en los procesos de decisión, en los procesos de desarrollo, en los procesos de implementación y en los procesos de evaluación. Que eso es un poco más de trabajo, que eso es un poco un poco más complejo, totalmente cierto. Pero no quiere decir que no sea un camino viable para, de nuevo, superar las fallas que hemos visto en el modelo actual de intervención. Si no trabajamos en generar soluciones que estén basadas efectivamente en la necesidad de las personas, que incluyan en un proceso dinámico a las personas en el desarrollo, en la implementación, creo que lo que va a terminar pasando es que va a incrementar el descontento social y la tendencia de incrementar el extremismo no va a parar. No, y vamos a terminar en una situación ya conocida que ha pasado en otros países en la región y también que hemos visto que ha pasado en otros países en el mundo. Ahora, para no ser tan negativo, creo que hay un buen ejemplo de innovación y como les comentaba, y probablemente hay muchos más que ustedes están involucrados o que han participado o que conocen, pero uno que está vinculado con el SGP es el caso del Mac Express. Y para los que no conocen el Mac Express, esto es el Mac Express y lo voy a comenzar a explicar brevemente. Básicamente el Mac Express se convirtió en una plataforma que brinda servicios a los ciudadanos en una localidad, ¿no? Cuando hay un asesor, trae o lleva los servicios digitales a distintas localidades del país. Es decir, acerca los servicios a la ciudadanía. Actualmente hay alrededor de 80 Max Express y más o menos se tiene 58 trámites digitalizados de distintas entidades públicas, dentro de las cuales podemos mencionar algunas como la RENIEC, el Banco de la Nación,
el Ministerio de Desarrollo, el Poder Judicial. Ahora, ¿cómo entendemos el Mac Express como un proceso de innovación? El problema público es que los ciudadanos em, afrontan hasta ahora, ¿no? Porque todavía no es que no existe ese problema, dificultades en el acceso a los trámites del Estado, incluso los digitalizados, ¿no? Más aún aquellos que viven en los distritos más alejados de la ciudadanía principal. Ahora, esta dificultad de acceso lo que genera es, por ejemplo, complejidad en el desarrollo de la vida de estos ciudadanos, ¿no? Que puede ser algo tan, para nosotros, simple como tener un documento de identidad, hasta algo mucho más complejo como acceder a beneficios sociales que le corresponde por la naturaleza de la persona. Entonces, claramente ese es un problema que tiene un gran impacto y una gran relevancia para un montón de ciudadanos en el país. Entonces, la SGP, de cierta manera, y en coordinación con otros actores, porque como hemos visto, eso trae en un espacio virtual a un gran número de entidades, pensó en, bueno, cómo acercamos los servicios, qué tenemos que cambiar en nuestra estrategia de intervención para que efectivamente estas personas, poco a poco, obviamente, porque no se ha solucionado como digo, el problema en su totalidad, puedan acceder a estos servicios públicos y efectivamente realizar las actividades que desean, ¿no? Ya sea un registro, un tema de identidad, un tema de acceso a recursos, entre otros. En ese proceso de desarrollo y en coordinación con otras entidades, otros usuarios, el modelo que la Secretaría seleccionó fue eh, no exclusivamente, pero sí principalmente, aprovechar y potenciar recursos actuales. Es decir, trabajar sobre trámites digitalizados, tratar de utilizar espacios físicos ya existentes, es decir, el Mac termina siendo en sencillo una computadora que tiene acceso a los servicios digitales que es gestionada por un asesor. Entonces, buscar espacios ya existentes, que se viene trabajando con municipios y otros tipos de entidades públicas o medios de acceder a servicios públicos. Y lo que trajo es utilizando el modelo de asesor que tiene el Mac original. Es decir, esta persona que tiene un gran conocimiento sobre los servicios públicos y que puede proveer información, respuesta y asesoría a los servidores civiles. Para los que han ido a un Mac en Lima o en otras partes del país, al Mac grande, ¿no? Que no es el Mac Express, pueden, ojalá, ¿no? Bueno, esa ha sido mi experiencia, que el asesor es un gran, o asesora, es un gran elemento del servicio de Mac, de la experiencia de ir a un Mac, ¿no? Más allá de que tienes todos los servicios centrados o juntos en un solo espacio físico, que efectivamente hay esta persona. Ahora, el impacto es que, bueno, en algunos casos, en algunas regiones del país, se eliminan los costos de traslado, sobre todo cuando se trata de pías y tambos, porque ya estos servicios se encuentran ahí, estos servicios digitales. Se han realizado un gran número de trámites que efectivamente, por ejemplo, ya casi en el 2023 solamente, en la mitad del primer año, se está superando todo lo que se había hecho hasta antes del 2023, ¿no? Como vemos ahí en el ratio de 128.000 versus 50.000 atenciones. Entonces, este es un ejemplo de quizás cómo podemos repensar la intervención del Estado para que uno se centre en personas, dos, plantee una solución quizás no tradicional a problemas tradicionales, es decir, el acceso a servicios en zonas alejadas del país no es algo nuevo, pero es algo que probablemente el Estado ahora ya tiene mucho más herramientas para poder afrontar. Y efectivamente ha sido un proceso iterativo, ¿no? Ha habido falla y error en la implementación del software, en la selección de los espacios, en la implementación de los servicios. Em, Y claramente esto es lo que lo compone como un proceso de innovación que ha tenido un impacto en la ciudadanía. Ahora, para terminar y resumir, porque creo que también ya me estoy pasando de tiempo, 4 ideas claves. El contexto al cual nos enfrentamos requiere un cambio de modelo y de mentalidad. Hacer lo mismo traer los mismos resultados, inclusive peores, tomando en cuenta el incremento de las demandas ciudadanas. La innovación reta al sector público a hacer las cosas distintas con actores distintos.
es una alternativa del cambio de modelo y por eso su relevancia. Ahora, em, la innovación sola no va a no va a resolver todos los problemas. O sea, no es una bala de plata que no es la solución única. Se requiere ser complementada y por eso es tan importante que se entienda la innovación dentro del modelo de la política de modernización. Hay que pensar en el pensamiento sistémico, en la gestión estratégica, en la evaluación, como elementos que complementan o que deben ser complementados por la innovación. Acabar o decir que la innovación es la panacea y va a resolver todos los problemas es una mentira, ¿no? Es un elemento crucial, sí, es un elemento que se debe impulsar, sí, pero necesita entenderse dentro de un marco más grande. Y en este caso, y en el caso particular del país, se trata de la política de armonización. Bueno, de mi lado, eso es todo. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por el tiempo y quedo atento a sus preguntas. ¿Dejo de compartir o lo dejo así? Miri, tú dime. Muchas gracias, Manuel. Gracias por esta presentación. Pues sí, retirar la PPT, no hay ningún problema. Perfecto. Muchas gracias por esta presentación, Manuel. Ahora abrimos un espacio para las consultas. Déjame decirte que a lo largo del desarrollo de esta exposición, muchas participantes ya han venido realizando intervenciones, preguntas, ¿no? Yo quisiera partir de una pregunta más general para luego comentarte algo, digamos, algunas intervenciones que han venido desarrollándose a lo largo de tu presentación. Mi pregunta sería, ¿cuál crees que es el reto más grande que tiene la innovación pública en el Perú para poder ser implementada? Yo creo que el reto más grande es el cambio de cultura alrededor del error. Em, Siento que de cierta manera nosotros como servidores civiles y en la experiencia que yo he tenido, la, las oportunidades de experimentar y poder equivocarse de forma segura, entre comillas, creo que es una de las cosas que más previene que la gente se atreva a hacer cosas distintas. Eso no quiere decir que no sea posible. En algunos casos se tienen que buscar algunas soluciones para mitigar el error. O sea, por ejemplo, quizás hay forma de generar iniciativas nuevas que no implique al inicio la intervención o el uso de recursos públicos, que es usualmente lo que genera los problemas con, eh, eh, con el tema del error. Quizás en algunos casos, y los que tengan la posibilidad, se pueden apalancar en cooperación o cooperación internacional, que suele servir para este tipo de procesos, es decir, para generar espacios de aprendizaje. Pero creo que igual parte de una conversación mucho más amplia con los órganos de control, ¿no? Sobre efectivamente cómo generar, de cierta manera, alguna regulación que permita a las entidades públicas probar soluciones distintas y aprender de las fallas. Claro, excelente. Sí, justo en la línea de lo que estás mencionando también, ha surgido una amplia duda sobre la importancia de la voluntad política o de la voluntad en general que deben tener los tomadores de decisiones para poder innovar, ¿no? Por ejemplo, Luz y Marvin nos comentan que es urgente que se capacite en estos temas a los jefes, a los directivos, a los tomadores de decisiones que no conocen sobre los procesos de innovación. Y en esa línea, Vanessa Trujillo también nos comenta cómo podemos lograr sensibilizar a los tomadores de decisiones para que la innovación, digamos, se pueda implementar y que se conozca también que esto implica aprender del error, que es justamente lo que estás mencionando, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, estoy totalmente de acuerdo que hay una necesidad de sensibilizar, eh, capacitar, y creo que, bueno, no es por lanzarle la pelota al SGP, pero creo que es uno de los roles que tiene que cumplir la Secretaría de Gestión Pública en tanto tiene el mandato de impulsar la innovación en el sector público, ¿no? Ahí yo creo que hay bueno, siempre hay dos formas de hacer las cosas, ¿no? Uno, bueno, no, probablemente más.
de abajo hacia arriba o de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, ¿no? Dependiendo de la perspectiva. Yo creo que el rol de la Secretaría está un poco en la parte, está en ambos lados, ¿no? O sea, conversar o traer a la mesa a estos directivos, funcionarios, no sé si necesariamente a los actores políticos, entre comillas, debido a la inestabilidad, pero puede ser valioso, em, de cuáles son esos espacios de innovación y qué implica la innovación. Y lo otro es también generar las capacidades en los equipos de los distintos niveles de gobierno, ¿no? Para que efectivamente lo que termine pasando es que se genere cambio en base a evidencia. Es decir, que se permiten generar espacios donde las personas puedan hacer estos proyectos y demostrar que se pueden obtener resultados positivos y mejores. Ahora, yo creo que la ventaja es que ya existen esas experiencias, solamente que no las hemos sistematizado, a comparación de otros países, ¿no? Donde las experiencias de innovación son, en algunos casos, ejemplos para otros países, ¿no? Un claro ejemplo de esto es en Chile, que cada proyecto que tienen lo sistematizan, lo publican y lo comparten con los actores del ecosistema, pero también lo comparten con otros actores del, de, de otros países. Creo que lo más cercano que tenemos nosotros es lo de Ciudadanos al Día, pero que finalmente termina siendo algo bastante, eh, es decir, es como que le hablas a las personas que ya están en la lógica de cambiar, mejorar. No es un espacio necesariamente, o bueno, de repente yo estoy equivocado, de que traiga actores que no están convencidos de que la innovación o hacer algo distinto es el camino, ¿no? Creo que ahí, ahí hay un espacio de uno, quizás comenzar a decir que no es que la innovación en el sector público sea algo nuevo, ¿no? O sea, no es que nunca se implementó y que ahora se va a implementar, ¿no? Ya hay experiencias que demuestran efectivamente el impacto de la innovación y dos, la generación de capacidades a dos niveles, ¿no? Tanto al nivel directivo, pero también al nivel de los especialistas, analistas, asistentes de las distintas entidades públicas. Claro. Y otro reto que también mencionaste durante tu exposición es el reto del control, la normatividad, cómo hacer compatible la innovación con las reglas, los mecanismos de control que existen dentro de una estructura burocrática, ¿no? Y aquí nos preguntan, por ejemplo, cómo hacer compatible la innovación que sale fuera de la caja, con la engorrosa normatividad y los mecanismos de control. Creo que, o sea, ahí lo que necesitas es un buen legal, es una buena persona legal, pero fuera de eso, porque creo que o sea, muchos de los casos de innovación que escuchamos o que vemos, porque efectivamente yo creo que no hay suficiente sistematización, pasa por ahora todavía, por esa interpretación de las normas, ¿no? Eh, ¿Cómo es que efectivamente podemos tratar de interpretar las normas en la medida que sea posible de una forma diferente que en vez de bloquearnos, nos habilite a generar algunas soluciones nuevas? Dar una respuesta de efectivamente que tiene que cambiar en el marco normativo peruano, sobre todo quizás en la parte de compra pública o control interno, siento que sería un poco responsable de mi parte porque em, creo que es una discusión que no se ha tenido, que yo recuerde, ¿no? Em, Creo que no es una conversación que yo sienta que ha sucedido, que puede haber pasado mucho antes, ¿no? Pero yo no siento que se ha dado el espacio de, oye, necesitamos ver este espacio o necesitamos generar condiciones para que algunos procesos de repente sean denominados, claro que podría ser generar más papel, ¿no? Pero puede ser que algunas cosas caigan dentro de una regulación del proyecto de innovación sobre lo cual existan otros mecanismos de control. Recordemos de nuevo, una de las cosas que probablemente no aprovechó lo suficiente el Estado peruano es que y voy a regresar al ejemplo del COVID, es que el COVID nos hizo ver que muchas de las reglas que teníamos eran innecesarias. ¿Por qué lo digo? Porque lo que pasó es que hubo tanta presión sobre el Estado
para generar bienes y servicios para poder eh, dar solución a los problemas, que se generaron mecanismos paralelos, que se generaron mecanismos paralelos para la compra, para la construcción, para la colaboración entre entidades públicas, para compartir información. Y, de nuevo, puede ser que yo no me he informado lo suficiente, pero estos mecanismos paralelos creo que nunca se llegaron a oficializar como un espacio o una nueva forma de generar cosas cuando se tiene que implementar, cuando se tiene que tratar de hacer, como mencionan en el chat, las cosas fuera de la caja. Claro, excelente. Y aparte de esto que estás mencionando, digamos que es a nivel interno, ¿no? Digamos a nivel de cómo nos estructuramos como entidades públicas, con una estructura burocrática que se presenta como un reto fuerte para poder implementar la innovación. También tenemos retos externos que son más estructurales, ¿no? Que tienen que ver justamente con las diferentes características que tiene el territorio a nivel nacional. Por Sí, ahí, por ejemplo, Miriam nos pregunta qué aspectos críticos creemos que se pueden presentar en la generación de innovación con enfoque territorial, ¿no? Y alude sobre todo específicamente a espacios trabajados con actores regionales y locales, ¿no? O sea, ese es otro reto que tenemos dentro de la innovación, por ejemplo, ¿no? sí. Y yo creo que quizás, o sea, quizás dándole la vuelta de reto a oportunidad, ¿no? Porque efectivamente creo que a diferencia quizás del nivel nacional, el nivel del territorio lo que tiene probablemente, y puedo estar equivocado, es una vocación mucho más amplia de participación de los actores, ¿no? Y una demanda mucho más cercana de participación de los actores, que pueden tener otras intenciones que no necesariamente puede ser, o sea, que estos actores no pueden estar necesariamente motivados por el bien común, ¿cierto? Pero creo que ese es dentro de los procesos de innovación y probablemente dentro de los procesos de innovación más exitosos que existen a nivel de otros países, una de las características principales es esta relación del territorio con los actores. Entonces, quizás más que un reto, creo que es una ventaja comparativa respecto a nivel nacional, ¿no? Que ya hay actores que de cierta manera tienen un grado de participación mucho más amplia y probablemente, también puedo estar equivocado, son actores mucho más identificables quizás que el nivel nacional, ¿no? Donde las energías pueden estar mucho más dispersas. Ahora, claramente eso varía dependiendo de la complejidad del territorio y el tamaño del territorio, pero siento que la innovación con un enfoque territorial lo que tiene que hacer es em, aprovechar justamente ese elemento de, de los actores. Además, porque también ayuda a pensar en si efectivamente el mejor em, proveedor de bienes y servicios para determinadas cosas es el Estado, puede ser uno de estos actores, ¿no? O sea, creo que el abanico tanto de gente que puede participar y las soluciones son mucho más amplias en un nivel territorial que quizás un nivel nacional. Claro. Y una última pregunta que quisiera Dale. recoger de nuestro público es bastante recurrente que nos están consultando sobre la creación de oficinas de innovación o unidades orgánicas que deban asumir la función de innovación dentro de las entidades públicas como un mecanismo para poder implementar la innovación en las entidades, ¿no? Sí, ¿Qué opinas al ya. respecto, no? O sea, mi tendencia usualmente en este tipo de cosas es no tratar de crear algo nuevo, ¿no? En la medida de lo posible. Reconozco, o sea, entiendo la necesidad que mencionan en tanto se trata de eh, generar un responsable, ¿no? O sea, alguien que esté detrás de tratar de implementar el proceso o, en todo caso, de implementar este cambio de mentalidad y metodología de accionar en el Estado. Yo diría que en principio una respuesta compleja para esta pregunta sería, de repente vale la pena explorar la creación de unidades temporales que se basen en el desarrollo de capacidades
dentro de las entidades públicas. Es decir, las entidades públicas a distintos niveles van a tener distintas capacidades de innovación. Y en algunos casos valdrá la pena tener una oficina que efectivamente se encargue de desarrollar esto y en otros no, porque ya es parte de cómo actúa la entidad. Quizás esta noción de temporalidad y desarrollo de capacidades es un mejor enfoque que efectivamente crear algo, que sabemos que en el Estado cuando se crea algo, luego eliminarlo es mucho más complicado, ¿no? Es mucho más sencillo crear que eliminar. Entonces, de repente es una respuesta un poco más compleja a esta iniciativa, o a esta pregunta, Sí, perdón, de las oficinas. es más complejo y también tomar en cuenta que la creación de una oficina no necesariamente ya garantiza la implementación de No, la innovación en la entidad no, y que el objetivo no es tampoco que la oficina de innovación o la unidad de organización responsable de innovación sea la única que desarrolle proyectos, porque el objetivo es claro, que sea un enfoque transversal implementado en las entidades públicas, es decir, no solamente dentro de una unidad, sino dentro de todas las unidades, sobre todo los órganos de línea, ¿no? Que son los que están más cercanos a brindar los servicios, ¿no? así Entonces es. sí, acotar ello nada más, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por su participación el día de hoy, por todas sus preguntas también. Estén atentos a la web de la SGP y a las redes sociales. Vamos a estar anunciando un próximo webinar durante el mes de agosto. Y también les agradeceríamos que puedan atender una encuesta de percepción que estamos dejando en el chat del Zoom para poder conocerlos un poco más y saber cuáles son los intereses que ustedes tienen de próximos espacios de intercambio. Muchas gracias, Manuel, Muchas también. gracias a todos, muchas gracias Gracias a a no sé todos. cuántos conectados. Un abrazo a todos, cuídense. 250. Gracias. Excelente, cuídense, un Hasta gusto. luego. Chao, chao.